Los sueños que vienen de Dios. Desde los albores de la historia bíblica, los sueños han sido un canal misterioso y sagrado mediante el cual Dios ha decidido hablar a los hombres. Entre todos los personajes del Antiguo Testamento, uno de los más notables por sus sueños proféticos y su fidelidad inquebrantable es José, el hijo amado de Jacob. Su historia, tejida entre la inocencia juvenil, la traición familiar, la esclavitud y la exaltación divina, representa un retrato de cómo los sueños que provienen de Dios no mueren, aunque sean enterrados por la envidia, la injusticia o el olvido. En José vemos reflejado el proceso del creyente que recibe una promesa divina y es llevado por un camino de pruebas antes de ver su cumplimiento. La palabra nos enseña que los sueños que vienen de Dios no se desvanecen con el tiempo, sino que maduran en el fuego de la prueba hasta manifestar el propósito celestial. José era apenas un joven cuando Dios comenzó a revelarse a él por medio de sueños. En Génesis 37 leemos cómo compartió con sus hermanos lo que había soñado: gavillas en el campo que se inclinaban ante la suya, y luego el sol, la luna y 11 estrellas que se postraban delante de él. A simple vista, podría parecer la simple imaginación de un muchacho, pero en el plano espiritual, Dios estaba anunciando el destino de José como instrumento de salvación para su familia y para toda una nación. Sin embargo, los sueños divinos a menudo provocan oposición, porque lo espiritual siempre desafía lo carnal. Los hermanos de José se llenaron de envidia, y la envidia es una semilla del enemigo que busca destruir lo que Dios ha plantado en el corazón del justo. Ellos no entendieron que el sueño no era de José, sino de Dios, no era una exaltación personal, sino una preparación para un ministerio de servicio y redención. A menudo, cuando Dios deposita un sueño en nuestro corazón, muchos no lo entenderán. A veces ni siquiera quienes están más cerca de nosotros podrán comprenderlo. José fue rechazado por sus propios hermanos, vendido por aquellos que debieron protegerlo. Pero ese rechazo no era el fin, sino el inicio del cumplimiento del plan divino. Los sueños que vienen de Dios nos llevan a lugares donde nunca imaginamos estar, no porque sean fáciles, sino porque en ellos se revela la fidelidad del Señor. José fue llevado a Egipto como esclavo, y aunque su situación terrenal cambió, su fe no se quebrantó. En casa de Potifar, su amo, la Biblia dice que Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Esta frase revela una verdad gloriosa: la prosperidad no depende del lugar donde estés, sino de la presencia de Dios contigo. El hombre o la mujer que camina en el propósito de Dios puede estar en el pozo más oscuro o en el palacio más alto, y aún así prosperar, porque su verdadera riqueza está en la comunión con el Señor. José no dejó de creer, no renegó de sus sueños, no permitió que el dolor borrara lo que Dios había mostrado. Y así, aun cuando fue falsamente acusado por la esposa de Potifar y enviado injustamente a prisión, su fe siguió firme. En la cárcel, José siguió soñando, pero también ayudó a otros a soñar. Allí interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón, demostrando que los dones espirituales no dependen de las circunstancias, sino de la relación con el Espíritu Santo. Lo que Dios te da no se apaga por las pruebas. Si Él te ha dado un don, un llamado o una visión, Él la sostendrá aunque todo parezca perdido. José no sabía cuánto tiempo pasaría en la prisión, pero sabía que su vida estaba en manos de Dios. Cada día en aquel lugar oscuro era una oportunidad para confiar más. Y cuando parecía que el sueño se había olvidado, Dios se acordó de él. El faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, y entonces el copero recordó a aquel joven hebreo que había revelado el significado de su propio sueño en la cárcel. Dios movió las piezas del tablero en el momento exacto. Cuando los hombres te olvidan, Dios te recuerda. Cuando las puertas parecen cerradas, el Señor abre una ventana desde el cielo. José fue llamado ante el faraón, y en un solo día pasó de prisionero a gobernador. Esa es la manera en que Dios cumple sus promesas. De repente, en el tiempo exacto, cuando todo parece imposible, Él hace posible lo impensable. Los sueños de José no eran meras ilusiones, eran visiones del propósito de Dios. Y cuando Dios cumple lo que promete, lo hace no solo para bendecirte a ti, sino para bendecir a muchos a través de ti.
José fue levantado como administrador de todo Egipto, y en tiempos de hambre, fue instrumento para salvar la vida de su pueblo y reconciliar a su familia. Los mismos hermanos que lo vendieron tuvieron que venir a él en busca de alimento, y se postraron sin saber que estaban cumpliendo el sueño que años atrás lo había separado de ellos. Así se cumple la palabra de Romanos 8: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios convierte la traición en oportunidad, la esclavitud en promoción, la prisión en plataforma, y el dolor en propósito. Pero más allá del poder y la gloria terrenal que José alcanzó, el verdadero cumplimiento del sueño estaba en su corazón transformado. Cuando tuvo frente a sí a sus hermanos, en lugar de venganza, mostró misericordia. Lloró, los perdonó y les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ese es el lenguaje de quien ha entendido que los sueños de Dios no son para engrandecer al soñador, sino para manifestar su gloria. José había aprendido que todo sufrimiento, toda espera, toda injusticia formaba parte del proceso divino para hacerlo semejante al carácter de Cristo. Porque antes de que Dios cumpla el sueño en nosotros, trabaja en nuestro interior para hacernos dignos de lo que promete. En la vida del creyente, los sueños de Dios también son procesados. A veces recibimos una palabra, una visión, una promesa, y pensamos que se cumplirá de inmediato. Pero Dios nos lleva por un camino de formación. José fue probado en su paciencia, en su integridad, en su fe. Cada prueba era una escuela divina. Y tú también, si estás soñando un sueño que Dios te ha dado, debes entender que el cumplimiento no será sin lágrimas ni sin espera. Habrá momentos en los que parecerá que todo se ha perdido, pero en esos momentos Dios está más cerca de lo que crees. Él no olvida lo que ha hablado sobre ti. Los sueños del cielo pueden dormirse por un tiempo, pero nunca mueren. Quizás tú te sientes como José en la cisterna, traicionado por los tuyos. O tal vez como esclavo en tierra ajena, sin ver resultados. Quizás te encuentras en una prisión de injusticia, esperando que alguien se acuerde de ti. Pero hoy el Señor te dice: no temas, yo estoy contigo. Tus sueños no dependen de los hombres, dependen de la fidelidad de Dios. El mismo que te dio la visión, te dará la victoria. Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Si lo dijo, lo hará. Si lo habló, lo ejecutará. José confió en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y su esperanza no fue avergonzada. Así también el cristiano que confía en Cristo verá cumplidas las promesas del cielo en su vida. En el Nuevo Testamento, encontramos un paralelo glorioso. Así como José fue traicionado, vendido y humillado antes de ser exaltado, nuestro Señor Jesús fue entregado por sus hermanos, vendido por 30 piezas de plata y crucificado. Pero al tercer día fue levantado en gloria y se convirtió en Salvador de muchos. José fue un tipo de Cristo, un símbolo profético del Redentor venidero. Ambos fueron rechazados, pero ambos se convirtieron en fuente de salvación. Los sueños de José anunciaban un tiempo de redención, y en Cristo encontramos el cumplimiento final de todo propósito divino. Por eso, cuando leemos su historia, no solo vemos a un joven hebreo, sino el reflejo del plan eterno de Dios que transforma el dolor en gloria. Hoy el Espíritu Santo nos recuerda que los sueños de Dios no son fantasías humanas. Son semillas del cielo plantadas en corazones dispuestos. Si Dios te ha dado un sueño, protégelo en oración, guárdalo en fe, y no lo compartas con quienes no entienden su origen. José habló antes de tiempo, y eso le costó caro. A veces el silencio es parte de la sabiduría. Hay sueños que deben madurar en el secreto, bajo la sombra del Altísimo, antes de manifestarse públicamente. Pero cuando llegue la hora, Dios hará que todo se cumpla con perfección. Nada ni nadie podrá detener lo que Él ha determinado sobre tu vida. Por eso, este sermón no es solo para admirar la fidelidad de José, sino para despertar los sueños dormidos en los hijos de Dios. Quizás hace años recibiste una palabra profética, una visión o una promesa, y las circunstancias te hicieron dudar. Pero el Espíritu del Señor te dice hoy: vuelve a soñar. Los sueños que vienen de Dios están vivos.
Aunque hayan pasado los años, aunque la traición te haya herido, aunque las prisiones de la vida te hayan limitado, Dios sigue obrando. Él es experto en sacar de las cárceles a sus escogidos y colocarlos en lugares de autoridad. Él exalta a los humildes y derriba a los soberbios. José nunca buscó ser grande, solo buscó ser fiel. Y la fidelidad es el camino hacia la realización de los sueños divinos. No se trata de alcanzar tronos, sino de servir a Dios con un corazón íntegro. Por eso, cuando llegó a ser gobernador, José no cambió su esencia. Siguió siendo un hombre temeroso de Dios, un hombre de perdón, un hombre de propósito. Esa es la marca de los verdaderos soñadores del reino. No viven para sí mismos, sino para la gloria de Dios. Así también el cristiano de hoy debe aprender a interpretar sus sueños espirituales a la luz de la palabra. No todo lo que soñamos viene de Dios, pero cuando Él habla, su mensaje trae paz, dirección y propósito. Y cuando el Señor da una visión, también da los medios para cumplirla. Lo que comenzó con un sueño en Canaán terminó en una nación salvada en Egipto. Lo que comenzó con lágrimas en una cisterna terminó con alegría en un trono. Así obra Dios. Él transforma lo pequeño en grande, lo débil en fuerte, y lo imposible en testimonio. Por eso, amado hermano o hermana, si Dios te ha dado un sueño, no lo abandones. No dejes que las voces de la envidia, la duda o el miedo apaguen lo que el cielo sembró en ti. Los sueños de Dios no se miden por la rapidez con que se cumplen, sino por la eternidad de su fruto. José esperó años, pero el cumplimiento llegó. Tú también verás la fidelidad de Dios. Persevera, porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y cuando llegue ese día, podrás mirar atrás y entender que todo tenía un propósito. Cada lágrima, cada prueba, cada demora. Todo fue parte del proceso divino para llevarte al lugar donde Él te quería. Entonces comprenderás que el sueño no era sobre ti, sino sobre la gloria de Dios manifestándose en tu vida. José dijo a sus hermanos: Dios me envió delante de vosotros para preservaros vida. Así también tú serás instrumento para preservar fe, esperanza y vida en otros. El Señor sigue levantando soñadores en este tiempo. Hombres y mujeres llenos del Espíritu que, como José, creen que Dios aún habla, que sus promesas son reales, y que su voluntad es perfecta. Que tu oración hoy sea: Señor, aviva tus sueños en mí. No permitas que el desánimo los entierre. Dame la fuerza para esperar, la fe para creer y la humildad para servir. Y el Dios que cumplió su palabra en José, cumplirá también la suya en ti. Porque los sueños que vienen de Dios nunca mueren. Simplemente esperan su tiempo. Y cuando llega la hora, el cielo y la tierra se unen para que su propósito se cumpla, y toda la gloria sea solo para Él.